Buen día. Con el tema 13 comenzamos la segunda parte del programa que incluye citología, histología y anatomía. La forma y el tamaño celular en las células vegetales va a ir variando dependiendo del tejido del cual veamos. Acá para tener una idea aproximada de la célula en epidermis, vemos que la escala está en el valor de unos 60 micras, un tamaño bien visible para el microscopio óptico. Recordamos rápidamente la teoría celular que nos dice que todo organismo vivo se compone de una o más células. Los organismos vivos más pequeños son células individuales. Las células son las unidades funcionales de los organismos pluricelulares y todas las células nacen de células preexistentes. También vamos a recordar rápidamente que la célula es la unidad funcional más pequeña de la vida y tiene una membrana exterior que delimita el medio acuoso interior. La membrana exterior es la membrana plasmática y el medio acuoso interior es el citoplasma. Tiene moléculas orgánicas presentes y material genético presente. Entre las procariotas y eucariotas hay diferencias. Entre las procariotas tenemos material genético libre, una molécula circular de ADN, ausencia de núcleo definido y ausencia de orgánulos limitados por membranas. En las eucariotas, sin embargo, tenemos material genético encerrado en un núcleo, presencia de núcleo definido limitado por membranas y presencia de orgánulos definidos de función específica. También hay diferencia entre eucariotas animales y eucariotas vegetales. Eso es lo importante que tienen que empezar a diferenciar. Ausencia de pigmento fotosintético, ausencia de pared celular y ausencia de vacuolas es lo que caracteriza las células eucariotas animales en contraposición con las eucariotas vegetales, donde tenemos presencia de esas tres caracteres, o sea, pigmento fotosintético en plastidio, pared celular y presencia de vacuolas. Así llegamos entonces a una célula eucariota vegetal típica donde los caracteres que van a resaltar son justamente la pared celular externa rodeando la membrana citoplasmática, la vacuola interna como cisterna de agua y el cloroplasto con los pigmentos fotosintéticos. Comenzamos entonces con la membrana plasmática, cuya función es proteger el contenido celular del exterior, delimitar orgánulos, regular el paso de sustancias y está encargada del transporte activo y pasivo. Acá tenemos un diagrama entonces de la membrana plasmática. Fíjense que está bien adherida a la pared celular cuando hay presión de turgencia en la célula. Si tomamos una porción de esa membrana plasmática podemos ver que está formada por una bicapa fosfolipídica y en ella tenemos proteínas periféricas y proteínas de túnel. Esto es una estructura que permite una permeabilidad selectiva. Como funciones de la membrana plasmática vemos también que proporciona compartimentos adicionales que limitan esos ambientes únicos en los que se llevan a cabo funciones altamente específicas necesarias para la supervivencia celular. También funciona como una barrera semipermeable, permitiendo el paso de pocas moléculas y manteniendo la mayor parte de los productos producidos dentro de ella. Y regula el intercambio de sustancias entre el interior y exterior de la célula, lo que entra y sale de la célula. Esto permite la comunicación intercelular. Vamos a la pared celular entonces ahora, donde vamos a distinguir una pared celular primaria siempre en todas las células y en algunas células también vamos a tener una pared secundaria. La función de la pared celular es restringir el crecimiento ilimitado de la célula, por lo que vamos a tener un tamaño y una forma específica para cada tejido. Va a haber una protección superficial de la célula gracias a esa pared celular y también contribuye al sostén mecánico de la planta. El origen es el protoplasto, o sea, se va depositando a través de la membrana citoplasmática hacia afuera. La estructura, acá tenemos que ver este detalle donde podemos ver dos células contiguas, justamente donde hacen contacto estas paredes celulares de estas células contiguas. Vamos a sacar una porción. En estas células contiguas podemos ver esto que está pintado de amarillo como A y B, como lumen celular, o sea, el espacio interno de la célula, donde van a estar los orgánulos. Y, como les decía, sacando una porción de pared de cada una de las células, vamos a tener la laminilla media, que es lo primero que aparece de la división celular, desde el fragmoplasto, aparece primero la laminilla media. Sobre esa laminilla media, de manera interna, fíjense que acá está el lumen celular de cada lado, o sea, de manera interna, desde la membrana citoplasmática se va a ir depositando la pared primaria, lo que está pintado de verde, a ambos lados porque tenemos dos células, ¿sí? Dos células contiguas.
Esto se llama laminilla media compuesta. Esas tres partes, la laminilla media y la pared primaria de cada una de las células, se llama laminilla media compuesta. Y después, dependiendo del tipo de célula que tengamos, si tiene una pared secundaria, también hay una deposición interna desde la membrana citoplasmática, o sea, en el interior, de una pared secundaria. La pared secundaria, por lo general, tiene tres capas diferenciadas, S1, S2 y S3. La formación es entonces una deposición centrípeta, donde vamos a observar una fase amorfa con hemicelulosa, pectinas, proteínas y otros polisacáridos, y una fase fibrilar donde vamos a obtener la celulosa que forma micelas, microfibrillas, macrofibrillas. Acá tenemos entonces la estructura química de la celulosa, que va a ir formando las microfibrillas, macrofibrillas, y estas se van a ir depositando en forma ordenada en la pared primaria. Las modificaciones que podemos tener en la pared celular son las incrustaciones y las ascrustaciones. Las incrustaciones, como el nombre lo dice, forman parte integral de la pared, o sea, están metidas dentro de la pared. Y tenemos compuestos como por ejemplo la lignina y los taninos. Y en las ascrustaciones están formando una película, ya sea por fuera o por dentro de la pared, pero no se meten en la pared, sino están por fuera o por dentro. Y esta puede ser cutina, y suberina. Llegamos a las comunicaciones y esta es una parte importante, a nosotros nos interesa mucho que ustedes sepan, de pared celular. Y vamos a tener paredes laterales y paredes terminales. Vamos a diferenciar entre paredes laterales y paredes terminales, principalmente en las células de conducción, de los tejidos de conducción. En los otros tejidos que vamos a ir viendo en primera instancia, como tejidos meristemáticos, epidérmicos, parenquimáticos, por lo general vamos a tener células cuadrangulares, rectangulares o isodiamétricas, y entonces vamos a hablar solamente de paredes laterales y no de paredes terminales. Y esas paredes laterales van a estar comunicándose unas con otras, una célula con la otra, a través de plasmodesmos, lo que van a formar campos primarios de puntuaciones, y también pueden llegar a formar puntuaciones que pueden ser simples o arregladas. Esto lo vamos a ver en más detalle enseguida. Cuando llegamos a las células de conducción, ahí sí usen la imaginación en 3D y piensen en una lata de leche nido, donde las paredes laterales van a ser donde está pintado de amarillo, donde está la propaganda del nido, donde está el pajarito con el nido, y ahí en esas paredes laterales entonces vamos a tener las puntuaciones. Y las paredes terminales, siguiendo con esa idea de la lata de leche nido, van a ser la tapa y el fondo de la lata. Esas paredes terminales entonces van a tener placas de perforación o placas cribosas dependiendo del tipo de célula de transporte que vamos a ver. Eso, como les dije, lo vamos a ir viendo a medida que veamos los distintos tejidos. Para tratar de graficar un poco más entonces la formación de la pared celular, vamos a partir desde lo que es la membrana citoplasmática de la célula. Esa membrana citoplasmática, una vez que se divide la célula, aparece primero la laminilla media y rápidamente comienza la deposición de pared primaria, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. Fíjense que el lumen celular está acá y desde adentro hacia afuera comienza la formación de pared primaria. Si la célula llega a formar una pared secundaria, también pasa lo mismo. Desde la membrana citoplasmática se forma hacia afuera la pared secundaria, ¿sí? La pared primaria entonces queda por fuera, siempre es desde el lumen celular y a través de la membrana citoplasmática la formación de la pared, o sea que el lumen celular se reduce por la aparición de la pared secundaria y la pared primaria queda por fuera. Siguiendo con las comunicaciones, entonces, como les dije, es un punto importante que a nosotros nos interesa que ustedes lo aprendan bien. Vamos a ver más detalles de cada uno de los tipos de comunicaciones intercelulares. Y vamos a comenzar con los campos primarios de puntuaciones, donde otra vez tomamos una porción entre dos células contiguas para ejemplificar lo que estamos viendo acá en el medio, donde vemos la aparición de nuevo de la laminilla media en el medio de las dos células.
cada pared primaria hacia cada uno de los lados. A la derecha una fotomicrografía electrónica de una pared donde vamos a ver los plasmodesmos. Esos plasmodesmos son pequeños poros que van a comunicar una célula con la otra, donde hay una continuidad de la membrana citoplasmática que hace contacto una con la otra y permite el pasaje de ciertas sustancias. Si aparece una pared secundaria, en las células que tienen pared secundaria, vamos a tener de nuevo, como ya habíamos visto hoy, la laminilla media, la pared primaria, y después la deposición de una pared secundaria, siempre de forma interna, ¿sí? O sea, esto es el lumen de una célula y esto es el lumen de otra célula. Recuerden que esto sale de acá. Y vamos a tener la más simple, que es la puntuación simple en forma de canal. O sea, esto si lo vemos de frente lo vamos a ver como un orificio, solamente como un orificio, y si lo vemos de costado, esto es un corte, ¿sí? Acá también en esta fotografía de microscopio óptico lo vemos como un corte, ¿sí? Corte óptico, donde vemos un canal. Y ese canal normalmente está enfrentado a otro canal de la otra célula. Por eso se llama par de puntuaciones simples. Una de un lado sola es una puntuación simple y si está enfrentado a otra célula vemos un par de puntuaciones simples. Las puntuaciones areoladas ya son puntuaciones un poco más con otra estructura un poco más compleja, donde vemos un reborde de la pared secundaria, o sea, otra vez tenemos laminilla media, pared primaria, fíjense el tamaño, y una pared secundaria. Esa pared secundaria, a diferencia de lo que habíamos visto en el anterior, tiene un reborde, hace un reborde, se levanta, deja un espacio interno, deja un borde externo y un borde interno, ¿sí? Hablando de la célula, porque este es el lumen, o sea, esta es la parte interna de la célula, esta es la parte interna de la otra célula. Entonces vamos a tener un borde interno y un borde externo. Eso lo vamos a ver superficialmente acá en esta fotografía de microscopio óptico. También lo vamos a ver como un borde circular, a veces puede ser alargado en algunos casos, pero mayormente es circular. Y lo que está en el centro es una estructura llamada toro, que se forma sobre la laminilla media, que permite el taponamiento del borde externo de cada una de las células, dependiendo de cómo sea la circulación citoplasmática, si es hacia un lado o si es hacia el otro lado. Esto es flexible, se puede mover hacia un lado o hacia el otro lado para tapar los poros. Entonces, estas se llaman puntuaciones areoladas porque forman unas areolas, ¿sí? En la vista superficial se ven areolas con dos aberturas, una externa y una interna. Si tenemos que hay justo una unión entre una puntuación simple y una puntuación areolada. Otra vez tenemos laminilla media, pared primaria, pared secundaria, pero esa pared secundaria, fíjense, es diferente. De un lado, en esta célula es areolada, en esta célula es areolada, y en esta otra célula es puntuación simple. Entonces, tenemos par de puntuaciones semi-areoladas. De este lado areolada, de este lado simple, par de puntuaciones semi-areoladas. Bien, y acá llegamos a la idea que yo les decía de las células de conducción. Y acá específicamente vamos a hablar de las células de conducción del xilema, que son las células encargadas de transportar el agua desde la raíz hasta las hojas, donde vamos a tener dos células, célula 1 y célula 2. Hagan la idea de que este es un tarro, que yo les decía hoy, el tarro de leche nido. Este es un tarro encima del otro tarro, donde esto es esquemático. Acá habla de una puntuación simple, que no la vamos a ver en el xilema. Y acá sí tenemos una puntuación areolada en las paredes laterales.
Ahora, en las paredes terminales, que yo les decía que es la tapa y el fondo de cada una de las latas, en las paredes terminales vamos a tener una placa de perforación. En este caso es una placa de perforación simple, o sea que está abierta, completamente abierta. Es la más evolucionada. Y en el caso de la célula de conducción del floema, que es el tejido encargado de distribuir los carbohidratos desde la hoja hasta las raíces, vamos a tener también más o menos el mismo tipo de células. Tenemos una célula 1, célula 2, con paredes laterales, donde vamos a tener también comunicación con áreas cribosas, y en las paredes terminales, acá tenemos una fotografía en microscopio óptico que nos muestra una placa cribosa, que es lo que vamos a tener en las paredes terminales de cada una de las células, una placa cribosa que es un conjunto de áreas cribosas. Esto obviamente lo vamos a ir viendo con mayor detalle a medida que estudiemos cada uno de los tejidos, pero por ahora lo presentamos así como para que ustedes tengan en claro dónde están ubicadas y cómo son cada una de las comunicaciones intercelulares. Vamos hacia el interior entonces de la célula y vamos a comenzar con el núcleo. Como generalidades vamos a ver que están presentes en todas las células eucariotas, por lo general uno por cada célula. Su forma es esférica normalmente y es visible al microscopio óptico en muchos casos gracias a la tinción. La función que tiene es contener información genética en forma de ADN, lo que participa de la herencia. Regula la síntesis de proteínas, eso lo hace en el nucleolo, con el ARN mensajero, y controla todas las actividades celulares. Como estructura vemos que está envuelto por una doble membrana, que es la llamada envoltura nuclear, que se continúa con el sistema de membrana a través del retículo endoplasmático rugoso. Esta tiene un complejo de poros. En el interior vemos la cromatina, que es la que tiene la información de ADN, la que va a formar los cromosomas cuando el núcleo la célula se va a dividir. Y en el nucleolo tenemos ARN y proteínas que son encargados también de la síntesis de ribosomas. Acá tenemos una fotomicrografía electrónica del microscopio de transmisión, donde vemos la membrana externa, la membrana interna, el nucleolo con su contenido de ARN y la cromatina con su contenido de ADN. Entre las funciones que se realizan en el núcleo tenemos que, como había dicho, el sitio de control de las actividades celulares, de todas las actividades celulares, también el sitio de duplicación del ADN previo a la división celular, y en el nucleolo se inicia el ensamblaje de los ribosomas a partir de proteínas específicas y ARN. Y ahora vamos a ver los orgánulos celulares. Comenzamos con las mitocondrias, los plastos, el retículo endoplasmático, el dictiosoma, las vacuolas y los lisosomas. Las mitocondrias son el sitio de respiración aeróbica y se produce la obtención de energía en forma de ATP. En los plastos tenemos formación de proplastos primero para luego formar plastidios con pigmentos y sin pigmentos. Esos plastidios van a ser los cloroplastos y cromoplastos. Los cloroplastos van a estar encargados de la fotosíntesis, son los más importantes, los que vamos a ver después en más detalle, y los cromoplastos son aquellos que dan un pigmento específico a cada parte de la planta, principalmente las flores y los frutos. Después tenemos aquellos plastidios sin pigmentos, como llamados leucoplastos, donde tenemos distintos tipos, como los que producen acumulación y reserva de amiloplastos, elaioplastos y proteínoplastos. El nombre se refiere al tipo de sustancia que almacena. El almidón, por ejemplo, se almacena dentro de los amiloplastos, es lo que vamos a encontrar en una papa, en una mandioca, en una batata, y el laioplastos almacenan aceites y el proteínoplastos almacenan proteínas. En el retículo endoplasmático vamos a tener dos tipos, el liso y el rugoso. El rugoso vimos que estaba conectado con la membrana de la doble envoltura nuclear. En el liso se produce la síntesis de lípidos y en el rugoso la síntesis de proteínas. El dictiosoma es un lugar de almacenamiento, transformación y transporte de sustancias.
Las vacuolas se encargan de la digestión, almacenamiento también y equilibrio hídrico principalmente de la célula, y los lisosomas están encargados de la digestión y de la hidrólisis. Comenzamos entonces por las mitocondrias, donde vemos que tienen por lo general formas cilíndricas, son estructuras muy dinámicas, son visibles al microscopio electrónico, porque son estructuras muy pequeñitas, y hay entre 200 a 3000 por célula, dependiendo del tipo de célula. La función, como ya habíamos dicho, es la de respiración aeróbica, son molinos de energía, ya que facilitan la transformación de la energía química del alimento en energía química disponible para la célula. El origen se origina a partir de mitocondrias preexistentes, o sea, se parten por sí mismas, hay bipartición y se forman dos mitocondrias a partir de una, y el origen ancestral son consideradas como endosimbiontes. En la estructura vemos que están envueltas por una doble membrana, una membrana externa lisa y una membrana interna muy plegada, formando crestas. Este, Hay pequeñas cantidades de ARN, son los ribosomas, y una molécula circular de ADN para su autoperpetuación. Habíamos dicho que se pueden partir y pueden formar dos mitocondrias a partir de una. Acá vemos las crestas internas muy plegadas y la matriz o estroma. Y ahora pasamos a los cloroplastos, que es el orgánulo principal en las plantas. Como generalidades, están presentes en todas las células que tienen clorofila, tienen una forma ovalada, son estructuras muy activas también y son visibles al microscopio óptico, o sea, son estructuras bastante grandes como para verlas en el microscopio óptico. La función es hacer fotosíntesis, o sea, la transformación de compuestos inorgánicos, dióxido de carbono y agua, en compuestos orgánicos mediante la energía lumínica, forman hidratos de carbono. El origen también son considerados endosimbiontes en su origen ancestral, y también se originan a partir de plásmidos preexistentes como las mitocondrias. En su estructura también vemos una doble membrana, la membrana externa es lisa, la membrana interna está plegada formando un sistema de membranas. Ese sistema de membranas forman los tilacoides, que son como pequeñas monedas que están encimaditas una de otra formando las granas. Hay también pequeñas cantidades de ARN, ribosomas, y una molécula circular de ADN, que es la que permite la autoperpetuación, decíamos, igual que en las mitocondrias. Todo esto, a su vez, inmerso en una matriz o estroma. Como otro plastido, ya lo habíamos mencionado, tenemos los cromoplastos, que son los encargados de dar color a ciertas partes de la planta. Habíamos dicho, los encontramos en las flores, en los frutos principalmente, y los encargados de almacenar sustancias de reserva, como los amiloplastos que tenemos ahí en una célula teñida, un corte de papa, donde podemos ver en el microscopio óptico arriba y abajo en el microscopio electrónico de barrido. Vamos ahora a ver las vacuolas. La vacuola es otro orgánulo importante en las plantas, está presente en todas las células vegetales. Su número depende de la función celular. La función de la vacuola justamente es la reserva de agua, el mantenimiento de la presión de turgencia, y la digestión y almacenamiento de sustancias. Acá vemos células de una planta acuática llamada Elodea, donde vemos células turgentes, o sea, células que tienen la vacuola llena de agua. Entonces los plastidios, que son orgánulos que se pueden ver en el microscopio óptico, esto es una fotografía tomada con microscopio óptico, se puede ver también bien la pared primaria de cada una de las células. Estos plastidios, decíamos que por la presencia de una o dos grandes vacuolas acá en el centro de la célula, los plastidios se quedan aplastados contra la pared. Acá esto que se ven en el medio puede estar en el piso o en el techo de la célula. Recuerden que estamos hablando de estructuras de 3 dimensiones, o sea, tienen paredes, piso y techo, entonces lo tienen que pensar así, de esa forma. Estos pueden estar arriba o abajo en la célula, y cuando la célula pierde turgencia por algún motivo, la célula se plasmoliza, o sea, por la falta de agua, puede perder agua por distintos motivos, pero la pérdida de agua hace que la célula se plasmolice. Eso
permite la separación de la membrana citoplasmática que está en la célula turgente, estaba bien pegada a la pared, y cuando la célula se plasmoliza, la membrana citoplasmática se separa de la pared y se la puede ver, y acarrea, o sea, junta todos los orgánulos con ella. El origen es por desprendimiento de vesículas del retículo endoplasmático, se van a ir formando la vacuola o las vacuolas. En la estructura es muy importante que tiene una membrana simple llamada tonoplasto, la que permite también una permeabilidad selectiva como la membrana citoplasmática. También tenemos minerales disueltos, hay pigmentos hidrosolubles que podemos llegar a tener en la vacuola. En la remolacha, por ejemplo, tenemos células con pigmentos hidrosolubles en sus células. Hay acumulación de proteínas como granos de aleurona y acumulación de cristales como drusas y rafidios. En esta fotografía vemos justamente una drusa, que es un cristal en forma estrellada, y acá vemos rafidios, que son como estiletes o agujas de cristales, de oxalato de calcio principalmente. Y vamos a ver el sistema de membranas biológicas, que ya lo habíamos mencionado, donde dijimos que esto permite una separación espacial de procesos metabólicos simultáneos, y también hay un transporte intracelular y extracelular de sustancias. Esto es gracias al retículo endoplasmático y al dictiosoma. El retículo endoplasmático, entonces, es una continuidad de la doble envoltura del núcleo. Es un sistema de membrana de estructura tridimensional y es visible al microscopio electrónico. Como función, tiene formación de dictiosomas y vacuolas, separa el núcleo del citoplasma, por eso la envoltura nuclear, y participa en el transporte intra e intercelular de sustancias. Su origen es por continuidad del sistema de membranas biológicas, y la estructura son bolsas aplanadas con o sin perforaciones, forman cisternas que están unidas entre sí por túbulos, y hay un líquido interno que se llama enquilema. Puede ser liso o rugoso dependiendo si tiene o no ribosomas adheridos a su superficie. Acá podemos ver una fotomicrografía electrónica de transmisión con un retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Llegamos a los dictiosomas, que son sistemas de membranas de estructura tridimensional visibles al microscopio electrónico. Como función, contribuyen a la formación de la pared celular en su fase amorfa y a la membrana plasmática por la liberación de las vesículas. Participan en el transporte activo de sustancias como excreción y acumulación, y también intervienen en la formación de lisosomas, que son vesículas con enzimas hidrolíticas. Su origen es por desprendimiento de vesículas del retículo endoplasmático, y como estructura vemos que tienen bolsas aplanadas, superpuestas, que forman cisternas, que esas cisternas están limitadas cada una por una unidad de membrana. Tienen una cara formativa hacia el retículo endoplasmático y una cara secretora hacia las vesículas. Entonces podemos ver esas cisternas limitadas por una unidad de membrana, y las vesículas, que son las que se desprenden para ir a formar la membrana citoplasmática y las paredes. Por último, vemos a las vesículas, que, como habíamos dicho, son visibles al microscopio electrónico, son estructuras muy activas, por eso son muy numerosas, tienen unas funciones muy importantes, como la de transporte, secreción y digestión en la célula. El origen es por desprendimiento del dictiosoma, como habíamos visto, y la estructura están envueltas por una membrana simple también, y el contenido es de enzimas hidrolíticas, por eso reciben el nombre de lisosomas, o cuerpos que producen lisis o destrucción. Acá vemos dentro del citoplasma, vemos una serie de fotomicrografía electrónica de transmisión. De izquierda a derecha podemos ver un lisosoma en el citoplasma con su membrana simple, que se une a la membrana citoplasmática para formar parte de ella, y que produce al mismo tiempo la excreción hacia el exterior.